Bendiciones. Dios les bendiga siempre. Gracias por siempre ver mis vídeos. Me gustaría que los compartieran porque son temas de mensajes presentes, son temas que debemos de conocerlos, debemos de predicarlos y pues ya que la mayoría pues no podemos o no hemos tomado esa decisión de salir de casa en casa a predicar como lo manda la palabra de Dios. Los invito a que compartan el vídeo. De esa manera estamos llevando el mensaje, el evangelio, estos temas que son importantes para esos últimos tiempos. De verdad, de corazón, les pido en el nombre de Cristo que compartamos todos estos mensajes que son verdad presente, eh, para edificar a alguna persona que llegue a ver estos vídeos. eh, le va a llegar en el momento indicado, en el momento que esa persona está buscando de Dios, está buscando la verdad. Entonces es bueno compartir estos vídeos, estos mensajes, para que el mensaje llegue a más. Eh, Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por todo lo que nos has dado, por tu palabra que nos has dejado, por todo lo bueno que eres con nosotros. Ayúdanos a entender cada día más tu palabra, a escudriñarla. Envíanos siempre a tu Espíritu Santo, que sea el que nos guíe, que nos acompañe. Guárdanos de todo mal e ilumina nuestras mentes, nuestro entendimiento, y que estos vídeos, que estos mensajes que se están proclamando con mayor intensidad en las redes sociales sean para llevar tu evangelio a cada pueblo, tribu, nación, lengua, a toda la tierra, a todo el mundo. Guíanos siempre, Señor. Envíanos tu Espíritu Santo para que sea el que nos guíe. Y a las personas que ven estos vídeos, que puedan abrir su mente, su corazón, para que los puedan entender. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a empezar con un tema que traigo hoy, que vamos a hablar un poco sobre el pecado, sobre la ley, porque cuando uno predica estos mensajes de los 10 mandamientos que están vigentes, que hay que guardarlos, es muy común en las redes sociales o personalmente, cuando uno comparte estos mensajes con alguien presencial, alguien personal, que uno le está predicando a alguien, es muy común que nos digan entonces, ustedes cumplen los 10 mandamientos, porque si predican los 10 mandamientos significa que los cumplen, entonces ustedes no pecan. Siempre hay personas que salen con esas preguntas, con esos argumentos de que dicen, entonces ustedes no pecan. Porque sabemos que el pecado es transgresión de la ley, y ya sabemos cuál es la ley, la ley moral, ¿verdad? Entonces, si ese tipo de preguntas, pues uno no debería de contestarlas directamente, porque uno no puede hacerse un juicio de uno, debemos decir, bueno, yo no peco, o yo no hago esto, yo no hago, ¿verdad? Hacer un juicio o ser uno juez de uno mismo, no puede de dar un veredicto y decir, bueno, yo no peco. Entonces, pero esas personas que salen con esas preguntas lo hacen con una intención. Siempre es con la misma intención que hacen estas preguntas. Cuando uno les explica a ellos los 10 mandamientos que están vigentes, que hay que guardarlos, porque la Biblia declara que los santos, que el pueblo de Dios, que el remanente, que va a permanecer firme, fiel, ese pueblo de Dios, dice la Biblia, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, y la Biblia es palabra de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús o el testimonio de Jesucristo, pero dice que guarda los mandamientos. Entonces la Biblia declara que sí hay un grupo, hay un remanente, hay un grupo de personas que sí guardan los mandamientos. Lo dice la Biblia, no lo digo yo.
Pero cuando uno suele predicar esto, que los 10 mandamientos están vigentes y que se puede cumplir, y cuando uno dice que se puede cumplir, que verdad, entonces que hay que guardarlo, porque la Biblia enseña eso, que hay un pueblo que sí va a guardar los 10 mandamientos, que sí puede guardar los mandamientos de Dios. Es cuando nos salen con esta pregunta de que si, si- que si entonces si nosotros no pecamos, si nosotros guardamos, de hecho a mí ya en un comentario me lo hizo una persona muy conocida, no voy a decir el nombre, sé que es de Pérez Celedón, no voy a decir el nombre, pero me dijo que si yo guardaba los mandamientos, que si yo los cumplía, que si yo cumplía los 10 mandamientos, y hasta me describió en el comentario los 10 mandamientos, y que si yo los cumplía. Entonces, estas personas cuando hacen ese tipo de comentarios o ese tipo de preguntas hacia nosotros, es con una intención, casi siempre la misma intención de todos, demostrar que no se puede dejar de pecar, demostrarle a uno que uno está equivocado, demostrarle que por más que uno haga intentos, esfuerzo y todo eso, siempre el hombre va a seguir pecando, que no puede dejar de pecar, que no puede, eh, ¿verdad? Más que todo, ese es el punto, porque ellos toman un versículo que dice que por cuanto todos pecamos y que no hay justo ni uno, así dice la Biblia que dice que no hay justo ni uno, entonces dice, no hay justo ni uno, todos somos pecadores, no hay uno solo que sea santo, ¿verdad? Entonces, pero hay que entender muy bien la Biblia, escudriñarla y no dejarse llevar solo por una cita, unas cuantas citas y ya, ¿verdad? Sabemos que si no hemos nacido de nuevo y estamos viviendo en la vida del hombre viejo, sabemos que estamos pecando, que vamos a seguir pecando y pecando y así seguiremos hasta la venida de Cristo, porque no hay esa transformación, no hay ese cambio, no hay ese nacimiento de nuevo del cual le habló Jesús a Nicodemo, que si no naciere de nuevo no podrás heredar el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un nacimiento y es cuando muchas personas desconocen estos términos, este, esta doctrina, este mensaje que es bíblico y que el mismo Jesús lo enseñó, lo dijo, se lo dijo a Nicodemo. Si no nacieres, de cierto te digo, si no naces de nuevo, no podrás heredar el reino de Dios. Entonces, pero muchas personas piensan que ya han nacido de nuevo, que por aceptar a Cristo, que por ir a la iglesia, que por decir que van a la iglesia, que porque hacen alguna obra de caridad o, o con solo el hecho de que, eh, no sé, lean la Biblia así por encimita, sin estudiar, solamente leerla, como si fuese un libro normal, que ya lo leí, ya, ya piensan que ya nacieron de nuevo y no. O alguna otra persona piensa que porque ya se bautizaron e hicieron un reconocimiento público y se bautizaron, ya creen que han nacido de nuevo. Y no, nacer de nuevo es cuando uno se arrepiente de sus pecados, deja de cometer esos pecados, se aparta de esos pecados, no los vuelve a cometer, no lo odia el pecado, rechaza el pecado. Entonces uno va cada día creciendo espiritualmente, va santificándose porque uno va odiando el pecado, rechazando el pecado y no practicándolo. Por ejemplo, si yo antes, un ejemplo, no estoy diciendo que esto se haya dado en mi vida, pero es como un ejemplo, ¿verdad? Si yo antes era una persona que robaba a diestra y siniestra, robaba, era un delincuente, bueno, era un ladrón de aquellos, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cuando yo me arrepiento y me bautizo y al bautizarme tengo que reconocer mis pecados, arrepentirme de mis pecados, pedir perdón y ser una persona nueva. El ser una persona nueva significa que tengo que tener una vida nueva,
Y al tener una vida nueva, por eso se llama vida nueva, porque ya no es la misma vida, sino es una vida nueva. Al ser una vida nueva, significa que ya no debo de robar, ¿verdad? Porque estamos hablando de ese ejemplo de robar. Si fuera ese el pecado, si fuera otro, como cada persona tiene sus puntos más débiles en los cuales es apetecible a ese pecado, ¿verdad? Cada persona tiene sus, ¿verdad? Entonces, y debe de conocer en qué falla y que no debe de, una vez que se bautiza y reconoce que se arrepiente y se bautiza y reconoce que Cristo es el Señor y Salvador y que tiene que tener una vida nueva, él debe de saber cuáles son los pecados de los cuales se arrepintió y no volver a cometerlos. Porque si lo sigue cometiendo significa que no ha cambiado, no ha nacido de nuevo, no está en la vida nueva, no está viviendo la vida nueva, está siempre viviendo la vida antigua. Entonces no hay una transformación. Y ahí es cuando muchos dicen, no, es que es imposible dejar de pecar, porque yo sigo siendo el mismo, yo sigo robando, yo sigo matando, yo sigo cometiendo adulterio. Entonces para ellos dicen que es imposible dejar de pecar porque no hubo esa conversión, no hubo ese cambio, no hubo ese nacimiento, ese nuevo nacimiento, no hubo. En cambio en el otro sí, otra persona sí, y por eso dice que por sus frutos los conoceréis. Y aquel sí está dando buenos frutos, entonces aquel sí nació de nuevo. Y en cambio este que no nació de nuevo, que no se arrepintió de corazón, que sigue en lo mismo, sigue en el pecado, que no aborrece el pecado, que no odia el pecado, entonces sigue en lo mismo, sigue robando, sigue cometiendo adulterio, sigue mintiendo, sigue codiciando y esto y lo otro. Entonces esa persona dice, no, es imposible dejar de pecar, pero entonces creo que no tiene fe, que no cree en que Cristo puede transformar su vida. Le falta fe. Él no tiene esa fe de que Cristo tiene poder para restaurarlo, cambiar su vida totalmente, completamente. No una parte, sino completamente. Entonces, vamos a los versículos, para no hacer el video muy largo. Vamos a ir a los versículos. Vamos a ir primeramente a Hechos 2:38. Nos dice aquí la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos que primero hay que arrepentirnos, después debemos de bautizarnos y después dice que eso es para el perdón de los pecados y recibimos el don del Espíritu Santo. Entonces vemos que aquí hay una secuencia. Primero nos arrepentimos, luego nos bautizamos. Que el bautismo aquí significa el convertido, el convertirse en una persona nueva. Ahorita lo vamos a ver más adelante con más citas bíblicas. Y dice que es para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces cuando se arrepiente, se bautiza, es decir, cuando se convierte, dice que recibe el don del Espíritu Santo. Y si uno recibe el don del Espíritu Santo, significa que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, el que nos va a ayudar para que ese proceso de tener una vida nueva y de dejar de pecar, de dejar de hacer lo que antes hacíamos, por medio del el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, lo vamos a lograr, porque por uno mismo es imposible, por mí mismo, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda de Dios, es imposible por mí mismo, por mis propias fuerzas, mis propios méritos, decir yo puedo dejar de pecar, yo puedo, puedo hacer el intento, pero
pero es imposible, porque solo Cristo nos da ese poder, esa santidad, eh, ese manto para poder lograrlo, porque Él lo logró y Él venció. Entonces nosotros tomamos esa fe, esa naturaleza de Él, ese poder para poder vencer. Tomamos esa santidad de Él para revestirnos de su poder, de su santidad, para poder vencer. Vamos a ir ahora vamos a ir al libro de Ezequiel 18:32. Ezequiel 18:32 nos dice así: porque yo no quiero la muerte del que muere. Es decir, Dios no quiere la muerte del que muere, o sea, la muerte segunda. Porque el que muere ya está muerto, pero Él no quiere la muerte de ese que está muerto. No quiere la muerte segunda, porque todos vamos a experimentar la primera muerte. Pero aquí dice que Él no quiere la muerte del que muere, es decir, no quiere la muerte segunda. La paga del pecado es muerte, entonces Dios no quiere la muerte segunda. La muerte primera sí, porque todos la vamos a experimentar. Aunque hay algunos que no, ¿verdad? Según la Biblia, pero ya eso es otro tema. Aquí dice, porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Vemos aquí la palabra convertíos. En algunas versiones dice arrepentíos, pero en la mía dice convertíos. Entonces, vemos que convertíos o arrepentíos dice, convertíos pues y viviréis. Pero si yo no me convierto, si yo no me arrepiento, ¿qué significa? Que voy a morir. Porque dice que Dios no quiere la muerte del que muere. Por eso hay que convertirnos, por eso hay que bautizarnos, por eso hay que nacer de nuevo. Porque si no nacemos de nuevo, vamos a morir. Por eso dice, convertíos pues y viviréis. Vamos al libro de... Ahora vamos al libro de Juan 3:3. Esta es la clave. Juan 3:3. Juan 3:3 nos dice así. Aquí hablando Jesús con Nicodemo. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí está muy claro. De cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? Que debemos nacer de nuevo. No a como lo entendió Nicodemo, porque Nicodemo aquí lo entendió que hay que volver al vientre de nuestra madre y volver a nacer. Y aquí Jesús está hablando de un nacimiento en el Espíritu. Ese Espíritu, ese don que vamos a recibir el Espíritu Santo cuando nos arrepentimos, nos bautizamos para el perdón de los pecados, que esa es la conversión, y recibimos el don del Espíritu Santo, decía en el libro de Hechos 2:38. Entonces, aquí está hablando de un nacimiento, un nuevo nacimiento, una nueva persona. Y es esa precisamente, dejar la vida anterior, la vida que llevamos. Llevamos este camino, nos arrepentimos de ir en ese camino, entonces seguimos este otro porque nos arrepentimos de ese camino que llevamos, entonces nos arrepentimos y agarramos este otro. Un nuevo camino, una nueva vida. Pero muchos dicen haber sido convertidos, pero siguen el mismo camino. No cambiaron de dirección, sino que siguieron ese mismo y siguen ese mismo camino de pecado. Entonces no se han arrepentido, porque arrepentirse es regresarse y tomar otro rumbo, otro camino, otra dirección, una nueva vida. Nos dice el libro
Por eso es que muchas personas no entienden y piensan que cuando uno predica los 10 mandamientos que hay que guardarlos, la persona está siempre pecando, que está siempre que no ha podido nacer de nuevo, sale con esas preguntas porque para ellos es difícil entender esto a la luz de la Biblia y entender en que ellos tienen que nacer de nuevo. O tal vez ellos piensan, bueno, o tal vez sí saben que hay que nacer de nuevo, pero ellos como no han nacido de nuevo o no han experimentado eso de nacer de nuevo, de tener una nueva vida, por eso dice que es difícil, que es imposible, que vamos a seguir siempre pecando hasta la venida de Cristo. Ahora vamos al libro de Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18 nos dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. ¿Y quién fue aquel que fue engendrado por Dios? Jesús. Sabemos que es Jesús. Aquí nos dice, Primera de Juan 5:18, está muy claro, muy clarito. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, o sea, aquel que ha nacido de nuevo, dice, no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Dice la siguiente parte del versículo. Pues aquel, o sea, Cristo, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Oiga, lo guarda. Es decir, que si yo, para hacer un ejemplo, para poner un ejemplo y la gente y los que están viendo este vídeo entiendan, si yo di el paso de arrepentirme de corazón y dejar ese camino que llevaba y agarrar este otro, entonces decir, tengo una vida nueva, nací de nuevo, dice entonces que aquel, aquel que fue engendrado por Dios, es decir, Cristo, dice, aquel que fue engendrado por Dios lo guarda, es decir, Cristo me va a guardar y el maligno no me toca. Eso lo dice la palabra de Dios y es por eso que podemos vencer el pecado, porque no es por mí mismo, sino porque aquel que fue engendrado, es decir, Jesús, el Hijo de Dios, me va a guardar para que el maligno no me toque. Por eso dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. Y por eso hay otro pasaje donde dice que ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces Cristo es el que me va a ayudar, me va a guardar del maligno para que yo pueda vencer. Pero hay que creer en esto, creer que Dios, que Jesús hace todo esto por mí, por ti, que ya estás bautizado y que quieres empezar una vida nueva. Vamos al libro ahora estamos en Juan 5:18, vamos ahora al libro de Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan 2:1 primero. Primera de Juan, por aquí estamos. Vámonos primero al libro de Primera de Juan 3:6. Primera de Juan 3:6. Primera de Juan 3:6 dice así: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto, no lo ha conocido. Vea qué interesante declaración. Es lo que le he venido comentando. Que toda aquella persona que nos hace esa pregunta, entonces ustedes no pecan, ustedes cumplen los 10 mandamientos, porque esa persona que hace esa pregunta
él siempre sigue, por decirlo así, la mayoría que hacen estas preguntas, tienen ese concepto de que no podemos dejar el pecado, de que no lo podemos dejar, de que siempre vamos a seguir pecando, eh, que, que es imposible, que por más que, digamos, él diga, bueno, ya pequé, hice esto y se arrepintió, pero más adelante volvió a caer y sigue en ese pecado y se volvió a arrepentir, pero más adelante volvió y sigue pecando en ese mismo punto y dice, no, es que es imposible, yo he tratado y le pido a Dios que me ayude, pero siempre sigo pecando, no puedo. Entonces la persona, la mayoría, cuando uno sale y comparte estos mensajes de que sí se puede vencer el pecado, de que sí se puede cumplir los mandamientos, esas personas, como no han nacido de nuevo, vea lo que dice aquí la palabra, que el que peca, dice que todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Y esas personas creen conocer a Dios, creen tener a Dios en su corazón y conocerlo, pero siguen pecando. Entonces no lo han conocido, no lo han conocido. Porque dice que todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Pero es lo que dice con el otro, con los que no pecan. Dice, estamos hablando, aquí estamos en 1 Juan 3, capítulo 3, versículo 6. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Y qué es permanecer en él? A como les decía. Y a como vimos ahorita en 1 Juan 5, 18, que por acá también lo tengo a la par, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, es decir, Cristo, lo guarda y el maligno no lo toca. Entonces debemos de conocer a Dios, debemos de permanecer en Él, ¿y cómo podemos permanecer en Él? Como les venía comentando, que hay que orar mucho, estar en comunión con Dios, estar eh, pidiéndole a Dios, orando día y noche, la mañana, tarde, en la noche, orando a Dios, pidiéndole, estar siempre constante en pensamiento, andamos donde andemos, siempre andar conectado con Dios, orando en nuestra mente, pidiéndole, ayúdanos Señor, guárdanos del mal, vamos caminando, vemos algo que no debemos de ver, apartar la vista, ayúdame Señor, cuídame Señor, guárdame Señor, y andar en esa constante. Entonces Dios dice que entonces aquel que fue engendrado por Dios nos guarda porque uno está siempre clamando a Dios, ayúdame, 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 y uno está en esa constante oración y Dios no se aparta de uno y está siempre ahí para ayudarnos y estamos permaneciendo en Él, en su amor, porque el amor es guardar su mandamiento. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14:15. Entonces, vemos que, y primera de Juan 2, ya se me pegó aquí, 2:4 nos dice así. El que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces vemos que para conocer, porque aquel dice, el que dice yo le conozco, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Entonces vemos que una forma de conocer a Jesús, de conocerlo, es guardando sus mandamientos. Y aquí nos decía en el versículo 3, versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Y dice que todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Vamos entendiendo más, ¿verdad? Sobre si estamos en Cristo, lo podemos todo podemos vencer, pero sin Cristo no. Por eso se trata de fe. Vamos ahora con vemos que primera de Juan 2:1. Ahora vamos con primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1 nos dice así. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mira aquí la recomendación del apóstol que nos dice que la recomendación de él es que nos escribe estas cosas para que no pequéis. Pero dice lo siguiente, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, aquí nos dice que no debemos
de pecar. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es el mensaje, digamos, de toda de este tema que estamos hablando? Es, cuando hablamos de los 10 mandamientos, de guardarlo y todo eso, es para no pecar, para amar a Dios y no pecar. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con Dios. Pero si alguno peca, porque uno a veces pues inconscientemente, involuntariamente puede pecar. Claro que sí, no estoy diciendo que ya porque, ¿verdad? Dice que involuntariamente. Pero cuando es un pecado voluntario, que ya sabemos que eso es pecado, y lo seguimos haciendo, y yo sé que eso es pecado. Por ejemplo, como le decía ahora, si yo antes robaba, y yo me convertí y me arrepentí, me convertí, me bauticé y nací y digo y yo profeso haber nacido de nuevo, pero si yo sigo robando, entonces sigo pecando y yo sabía y yo sé que eso es pecado, pero lo sigo haciendo y después ya otra vez otro día por allá volví a robar y por allá otro día volví a robar y sigo en la misma vida de antes, significa que estoy practicando el pecado y si sigo practicando el pecado significa que no soy un mentiroso y no he visto, no lo conozco, dice aquí, 1 de Juan 3:6, todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido, porque entonces si sigo pecando significa que no lo he visto actuar en mi vida y no lo he conocido. Aunque yo diga, yo conozco a Cristo, yo lo conozco, pero no, porque si no guardo sus mandamientos, si sigo pecando y hay un mandamiento que dice no robarás, y yo digo, sí le conozco, yo conozco a Cristo. Estoy mintiendo, soy mentiroso. Porque aquí está clarito. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Porque dice aquí en la primera parte, todo aquel que permanece en Él no peca. No peca. Si yo permanezco en Cristo no voy a pecar. Con esos pecados que conozco, de los cuales me arrepentí. Pero si alguno peca, abogado tenemos con el Padre. Está hablando de otros tipos de pecados que uno que uno a veces desconoce y porque los pecados que ya yo conozco, esos definitivamente si lo vuelvo a repetir ya estoy pecando voluntariamente porque ya yo sé que eso era pecado y sin embargo yo digo, bueno, pues ya voy a hacerlo, voy a hacer esto, y sabiendo que eso es pecado, ahí estoy pecando voluntariamente, entonces ahí ya estoy pecando abiertamente y entonces ahí no estoy permaneciendo en Cristo. Porque si yo permanezco en Cristo, no peco, dice, en ese tipo de pecado. Vamos con Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Vamos a ver qué nos dice. Esto está muy interesante. Hebreos 10:26 nos dice así. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino, versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto está muy, muy, pero muy interesante. Estos temas es muy importante que los conozcamos. Por eso les dije desde el principio, compartan este video eh, para que llegue este mensaje a más personas, para que se enteren de estas grandes verdades y para que esas personas que todavía tienen esa duda de que no podemos abandonar el pecado, de que es imposible dejar el pecado, para que si ellos no han nacido de nuevo, pues para ellos es difícil, es complicado. Para eso hay que nacer de nuevo, hay que estar en Cristo, sometido a Cristo, viviendo con Cristo, una vida diferente, un cambio, un nacer de nuevo. Porque ¿qué nos advierte aquí la palabra de Dios
en Hebreos 10:26, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, aquí, mira lo que dice aquí esto, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí me está diciendo la Biblia bien claramente. Ahora que yo conozco estas verdades, que Dios mediante su palabra me ha revelado estas verdades, y si yo peco voluntariamente, si yo ya sé que robar es malo, si yo ya sé que cometer adulterio es malo, si ya yo sé que mentir, que levantar falsos testimonios, que codiciar, que tener otros dioses es malo, es pecado. Si ya yo sé todas estas verdades, si Dios me las ha revelado, y si peco voluntariamente, dice, después de haber recibido la verdad, ya no queda más sacrificio por esos pecados, ya no queda más sacrificio, porque de los cuales yo me arrepentí cuando yo antes estaba en la vida anterior sin Cristo, cuando yo antes estaba sin Cristo, que yo desconocía todo esto, y que yo para mí, pues, verdad, que no conocía, entonces había un sacrificio y era el sacrificio de Cristo en la cruz que murió por nosotros, por mis pecados, entonces por esos pecados, entonces ya yo, ese sacrificio perdonó mis pecados, me ayudó, me limpió, ¿verdad? Pero si yo después de haber recibido toda la verdad, peco voluntariamente, dice aquí, voluntariamente, después de haber recibido la verdad, ya no queda más sacrificio, ya Cristo no puede hacer no puede morir otra vez, él ya murió una vez, ya no puede morir otra vez, entonces, porque ya no, ya yo sé la verdad, conozco la verdad, pero si decido seguir pecando voluntariamente, dice aquí la palabra de Dios que ya no queda más sacrificio por esos pecados, sino que me espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces en esto debemos de tener mucho cuidado. Vamos a ver qué nos dice Romanos 6:1 y 6:15. Pero aquí nos queda muy claro, para ti que ya conoces la verdad, que ya se te ha predicado los 10 mandamientos y sabes que de hecho muchas personas saben que eso que es pecado cometer adulterio, que es pecado robar, mentir, matar, todo eso. Y lo sigues haciendo voluntariamente, y tú sabiendo que eso es pecado, pero lo sigues haciendo, ya no hay más sacrificio por eso, sino que te esperan, según la Biblia, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Por eso en Apocalipsis dice que todo lo que los idólatras, los asesinos, los borrachos, los hechiceros y todos los mentirosos y todo eso van a tener su paga en el lago de fuego, van a tener partes en el lago de fuego, a sufrir porque ellos, sabiendo que eso era malo, que era pecado, lo siguieron haciendo, entonces, ¿qué es lo que le espera? Lo que acá acabamos de leer, hervor de fuego, juicio y de hervor de fuego. Porque ya están pecando voluntariamente esas personas, porque saben que eso es pecado y lo siguen haciendo. Ya no hay más sacrificio por esos pecados. Por eso es la transformación, nacer de nuevo. Y en Cristo lo puedo vencer el pecado. Vamos a dijimos Romanos 6:1 y 6:15. Romanos 6. Se me está haciendo muy largo el vídeo, muy extenso, pero es importante conocer estos temas. Eh, Cuando saca tu tiempo para verlo, un domingo, un sábado, cualquier día de la semana. Te digo domingo porque la mayoría como no trabaja el domingo, pues, pero si puedes verlo entre semana, excelente.
pero la intención es que guarde los mandamientos de Dios, que sepa cuáles son y los puedas guardar, porque si dice la palabra de Dios que el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y dijo Jesús en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es una obediencia a Dios, guardar sus mandamientos. Entonces saca tu día, dedícale el día que él está, eh, que Él consagró, el día que Él está buscando que tú le adores. Para que puedas ver este vídeo, para que no tenga pretexto de que no tengo tiempo, Dios te da un día para que se lo dediques. Dice Romanos 6, versículo, vamos con el Romanos 6, versículo 1 y después con el 15. Dice versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, es decir, el versículo 2, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, aquí está bien claro, hermanos, hermanas, amigos que me están viendo. Dice aquí, Romanos 6:1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque hoy la mayoría dice, no, es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y ahora todo es gracia, y estamos bajo la gracia, y en la gracia todo lo puedo, en la gracia soy salvo, en la gracia Dios me va a salvar, y ya la ley no hay que obedecer. Eso le dice muchas cosas. Y dice, mira lo que dice aquí en Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta ahí, ¿verdad? Entonces dice, versículo 2, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, es decir, los que hemos muerto al pecado, los que hemos muerto a la vida antigua, al hombre viejo, los que hemos muerto a eso, a ese camino que llevamos hacia allá y nos regresamos y llegáramos a este otro, dice entonces, dice, porque los que hemos muertos al pecado, hace una pregunta aquí, ¿cómo viviremos aún en él? Ya no podemos vivir en el pecado. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en este camino, ya aquel camino de pecado, aquel camino de perdición, aquel hombre viejo, aquella vida antigua, tenemos que dejarla, tenemos que desviarnos. Aquí está bien claro, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, no podemos perseverar en el pecado. No podemos seguir en el pecado. Porque aquí dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? Ahora dice el versículo 15. Vamos a buscar el versículo 15 de este mismo capítulo, Romanos 6, capítulo 6, perdón, Romanos capítulo 6, versículo 15. Vamos al versículo 15 y nos dice lo siguiente. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, dice. Porque muchas dicen, no, es que ahora estoy bajo la gracia. Ya no estoy bajo la ley. Dice aquí, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí nos está diciendo otra vez, dice la pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Aquí nos está recalcando otra vez que no debemos de pecar, porque esa es la pregunta. ¿Pecaremos pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es decir, aunque estemos bajo la gracia, no debemos de pecar. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, pecaremos
porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, de ninguna manera. Esa palabra, de ninguna manera, muchos como que no la ven en la Biblia, como que no sé, ¿verdad? Se les pierde esa frase. Pero si estamos bajo la gracia, dice que no debemos de pecar. Porque el que peca, ya lo leímos, por eso estamos haciendo este gran estudio, ya lo vimos anteriormente, que el que peca no le ha visto, no lo ha conocido, el que peca. Entonces, vamos a ver si me queda otra cita por acá. Creo que por acá terminamos el estudio por hoy, pero sabemos que ya nos queda bien claro que no, primero, no debemos de pecar. Que la Biblia nos manda a que tenemos que santificarnos, a que tenemos que dejar el pecado, aborrecer el pecado. Pero ¿cuántas personas eh, no entienden esto? Creen que uno está en gracia, que uno es salvo por gracia y que puede seguir pecando y que puede seguir pecando porque ahora ya estoy en la gracia, ya en la gracia lo puedo todo, en la gracia puedo pecar, puedo seguir cometiendo adulterio, puedo seguir robando, puedo seguir matando, puedo seguir codiciando, puedo seguir esto y lo otro, puedo tener otros dioses. Ahora porque estoy en gracia y entonces ya soy salvo porque por gracia soy salvo, pero lo que no entienden es que el hecho que si somos salvos por gracia, porque somos salvos por gracia, es un hecho que somos salvos por gracia, pero eso no significa que ya que yo debo de seguir pecando. Eso no me da licencia para yo seguir pecando, ¿no? Aquí está bien claro, lo hemos estudiado, lo hemos visto a la luz de la Biblia, que no debemos de seguir pecando. Esos pecados que conocemos, que ya sabemos que es pecado, si lo seguimos haciendo, nos espera una horrenda muerte, un juicio verdad, porque ya no hay más sacrificio para esos pecados, porque estamos pecando voluntariamente. Eh, bueno, por acá terminamos con este tema. Los invito a que, como les dije, que le den compartir, que le den para que, porque estos temas, como son de mensajes presentes y como son mensajes verdaderos, Facebook y otras redes sociales como si YouTube, lo que hacen es que ocultan estos videos porque para que no la gente no le lleguen estos mensajes que en las iglesias no se predican, en las iglesias no se están predicando, en otras iglesias. Entonces YouTube, Facebook y todas las redes sociales tratan de ocultar eso. Entonces si tú lo compartes y tú los compartes, tus amistades, tus círculos de amigos que tienen en tu Face los van a ver, aunque algunos no, porque tal vez no todos se les puede ocultar, pero compártelo porque estos mensajes ya lo vemos a la luz de la Biblia que eso es verdad, que es así. Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.